Imagina entrar en una sala llena de personas, cada una cubriendo su rostro con una máscara, algunos mostrando una sonrisa falsa, otros con una expresión de desdén, pero ninguno mostrando su rostro auténtico. Ahora imagina ingresar a este escenario sin una máscara, sin mentiras, sin adornos, sin el deseo de manipular a los demás. ¿Cuánto tiempo crees que podrías sobrevivir? ¿Cuánto tiempo tardarían en considerarte un ingenuo, un tonto o incluso un débil? Este es el destino trágico del príncipe Mishkin, el protagonista de El idiota de Fyodor Dostoyevsky. Un hombre con un corazón puro, una honestidad inquebrantable y una compasión infinita. Y sin embargo, en lugar de ser admirado por estas cualidades, es ridiculizado, manipulado y, en última instancia, destrozado por una sociedad que no puede comprender su bondad. Pero esta no es solo una historia de la Rusia del siglo XIX, es un reflejo de una dolorosa verdad sobre la naturaleza humana que sigue siendo igual de relevante hoy en día. ¿Por qué las personas buenas a menudo se encuentran en desventaja en el mundo? ¿Por qué la sinceridad invita a la burla en lugar del respeto? Y lo más importante, si ser bueno conduce al sufrimiento, ¿todavía vale la pena? Al final de esta discusión, tendrás una perspectiva completamente nueva sobre la bondad, la moralidad y lo oculto. Peligros de ser demasiado bueno en un mundo que recompensa la astucia. La última revelación que exploraremos es la más impactante de todas y cambiará la forma en que ves no solo el mundo, sino a ti mismo, para comprender por qué la bondad a menudo se confunde con la tontería. Primero debemos mirar lo que la sociedad realmente valora. Nos gusta pensar que admiramos la honestidad, la amabilidad y la integridad. Pero, ¿realmente toleramos o simplemente toleramos estas cualidades cuando no interfieren con nuestros propios intereses? A lo largo de la historia, las personas que llegan al poder, rara vez, son las que son puramente buenas. En cambio, son las que saben cómo navegar por las complejidades de las relaciones humanas, que entienden cuándo ser despiadados y cuándo ser encantadores, que saben cómo ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una persona cuidadosamente construida. Niccolò Machiavelli en El príncipe argumentó que un gobernante debe estar dispuesto a actuar inmoralmente si es necesario, porque el mundo no recompensa la bondad, recompensa los resultados. Es por eso que el destino de Mishkin es tan trágico. No comprende o se niega a aceptar las reglas del mundo en el que vive, no sabe cómo manipular o engañar, ni quiere hacerlo. Y debido a esto, es visto como un idiota, no porque carezca de inteligencia, sino porque su bondad lo hace vulnerable en una sociedad que prospera gracias a la competencia y el interés propio. Piense en cómo esto se aplica al mundo real. ¿Con qué frecuencia vemos que se aprovechan de personas verdaderamente amables y honestas? ¿Con qué frecuencia escuchamos historias de individuos de buen corazón que son traicionados por aquellos en quienes confían? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tontos por creer en lo mejor de los demás solo para decepcionarnos? Esto no quiere decir que el mundo sea completamente corrupto, pero es innegable que un cierto nivel de astucia a menudo es necesario para la supervivencia. Incluso aquellos que se consideran buenas personas a veces deben comprometer sus valores para protegerse. Y sin embargo, a pesar de todo esto, todavía anhelamos figuras como la gente de Michigan, que es verdaderamente inquebrantablemente buena. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Dostoyevsky no presenta a Mishkin como un simple mártir. No solo sufre, también desafía a quienes lo rodean, de maneras que no comprenden completamente su bondad. Lejos de ser pasivo, actúa como un espejo, obligando a otros a enfrentar sus propios defectos. Esto es lo que hace que las personas se sientan tan incómodas a su alrededor. Él no los juzga, pero su muy la existencia expone su hipocresía, su sinceridad, resalta su engaño,
su bondad, hace que su egoísmo sea aún más obvio y, por lo tanto, en lugar de ser aceptado, es rechazado. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es Mishkin el tonto o es el mundo que lo rodea el que ha perdido su rumbo? A medida que continuamos, profundizaremos en esta paradoja y exploraremos lo que realmente significa ser bueno en un mundo que no parece valorar la bondad, y al final descubriremos la verdad última sobre la bondad, una que podría cambiar la forma en que ves todo. Lo que hace que la historia de Mishkin sea tan trágica no es solo el sufrimiento que soporta, sino la forma en que lo perciben quienes lo rodean. Él no se ve a sí mismo como un tonto, cree en el amor, en la honestidad, en la bondad de la naturaleza humana, y sin embargo, cuanto más intenta traer luz a las vidas de los demás, más lo ven como un extraño, alguien que no pertenece a su mundo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la verdadera bondad a menudo crea incomodidad? Para responder a esto, debemos examinar la forma en que las personas interactúan entre sí. Las relaciones humanas, ya sean personales o sociales, se basan en un delicado equilibrio de poder, incluso en las interacciones más casuales. Hay una negociación tácita sucediendo debajo de la superficie. Las personas miden cuidadosamente sus palabras, eligen sus acciones estratégicamente y ajustan su comportamiento en función de lo que esperan a cambio. Es un mundo de manipulación sutil, donde incluso la amabilidad a menudo se da con la expectativa de reciprocidad. Pero Mishkin no juega a este juego. Da sin esperar nada a cambio. Habla con total honestidad, sin calcular cómo podrían recibirse sus palabras. Perdona, sin guardar resentimiento incluso cuando otros lo traicionan repetidamente. En un mundo donde todos usan una máscara, él está completamente desprevenido, y esta es precisamente la razón por la que la gente no confía en él. Los psicólogos han estudiado durante mucho tiempo el concepto de disonancia cognitiva, la tensión incómoda que surge cuando nos enfrentamos a información o comportamiento que contradice nuestras creencias sobre nosotros mismos. Cuando Mishkin interactúa con otros, los obliga a enfrentar sus propias contradicciones morales. Pueden afirmar que valoran la amabilidad, pero cuando se enfrentan a la verdadera bondad incondicional, se sienten expuestos. Les hace darse cuenta de lo lejos que se han alejado de sus propios ideales y, en lugar de aceptar esta verdad incómoda, rechazan a la persona que se la revela. Considere cómo reaccionamos a menudo a personas que son excepcionalmente buenas cuando escuchamos historias de individuos desinteresados que dedican sus vidas a ayudar a otros. Los admiramos, pero a veces también sentimos una extraña incomodidad. Nos decimos a nosotros mismos que son diferentes de nosotros, que su nivel de desinterés es poco realista, incluso poco práctico. Nosotros incluso podemos buscar defectos en ellos, buscando evidencia de que no son tan puros como parecen. ¿Por qué? Porque aceptar su bondad significaría cuestionar nuestras propias decisiones, nuestros propios compromisos, nuestras propias justificaciones morales. Esto es exactamente lo que le pasa a Mishkin. Se convierte en un símbolo de algo inalcanzable, un ideal que la gente admira, en teoría, pero rechaza en la práctica. Su presencia altera el orden social, no a través de la fuerza, sino simplemente existiendo. A menudo creemos que deseamos la bondad perfecta en nuestras vidas, pero cuando nos enfrentamos a ella, nos resulta abrumadora. La bondad pura, sin cálculo ni limitaciones, es algo que la mayoría no sabe manejar y, en lugar de ser celebrada, la sociedad tiende a aislarla. A pesar de todo el sufrimiento que enfrenta, Mishkin no se arrepiente de su bondad ni cambia quién es. Dostoyevski nos muestra que el valor de la bondad radica en su naturaleza inherente, no en cómo los demás la perciben. La verdadera bondad
no necesita validación. Simplemente existe porque es la forma correcta de ser. Pero surge la pregunta: si la bondad es tan pura y poderosa, ¿por qué conduce al sufrimiento? ¿Por qué las personas más bondadosas enfrentan las mayores dificultades? Este dilema está presente en El idiota, donde Mishkin, al intentar llevar bondad al mundo, es ridiculizado y destruido. Esto no es presentado como una tragedia sin sentido, sino como una reflexión profunda sobre la naturaleza del sufrimiento. A lo largo de la historia, figuras como Jesús, Sócrates y Gandhi también sufrieron inmensamente por su bondad. El mundo parece resistirse a la bondad porque ésta desafiaba el status quo, obligando a las personas a enfrentar sus contradicciones morales, algo que la mayoría no quiere hacer. Mishkin, al ingresar a la alta sociedad rusa, no encaja en su sistema de intereses y maniobras, lo que lo convierte en una anomalía. El sistema, incapaz de explicarlo o integrarlo, finalmente lo rechaza. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Vale la pena ser buena si el sufrimiento es casi inevitable? La respuesta de Dostoyevski es compleja. No sugiere que la bondad sea recompensada, sino que el valor de la bondad no se basa en los resultados o recompensas externas. Existe por sí misma, simplemente porque es buena. Aunque la bondad no busca resultados, tiene un poder profundo, sutil y duradero. Aunque no siempre triunfa de manera tradicional, deja un impacto en aquellos que la encuentran. Incluso los que rechazan a Mishkin no pueden olvidarlo, lo que sugiere que la verdadera bondad transforma silenciosamente, sin que siempre se vea de inmediato. En el final de El idiota, descubrimos que la bondad no se mide por lo que recibe, sino por su capacidad de cambiar a los demás de formas que no siempre entendemos. Mishkin no intenta cambiar a los demás. No predica, no busca reformar a la sociedad ni imponer sus ideales sobre quienes lo rodean, pero de alguna manera deja una huella en cada vida que toca. Incluso aquellos que le hacen daño no pueden permanecer indiferentes ante su presencia. Su sinceridad, su compasión y su firme creencia en la bondad de los demás actúan como un espejo que refleja lo más profundo y oculto de cada ser. Este es el poder oculto de la verdadera bondad. No fuerza, no exige, no manipula, simplemente existe, y en su existencia obliga a los que lo rodean a confrontar su propia naturaleza. Algunos responden abrazándolo, otros, incapaces de soportar lo que ven, lo rechazan, pero nadie permanece inmutable. Piensa en los momentos de tu propia vida cuando has encontrado la verdadera bondad, una bondad ofrecida sin expectativas, sin motivos ocultos. Tal vez fue algo pequeño, aparentemente insignificante, pero ¿no se quedó contigo? ¿No te desafió, aunque fuera por un momento, a reconsiderar tus acciones, tus creencias, tu manera de ser? Es por eso que, aunque muchas veces la bondad es vista como debilidad, en realidad es una de las fuerzas más poderosas. No busca el control, pero influye. No lucha, pero cambia. No exige, pero inspira. Sin embargo, este poder tiene un precio. En un mundo construido sobre el interés propio y la supervivencia, aquellos que encarnan la bondad pura a menudo sufrirán, serán malinterpretados, se aprovecharán de ellos y a veces sentirán que no encajan. Pero Mishkin también entendió algo aún más profundo. El sufrimiento de los buenos no es un fracaso, sino una prueba de que han permanecido fieles a sí mismos en un mundo que constantemente trata de corromperlos. En las páginas finales del Destino del idiota, Mishkin está quebrado, roto por la crueldad y la complejidad del mundo que lo rodea. Pero, ¿significa esto que realmente era un tonto? ¿O fue él, al final, el único que vio la realidad tal como era? Dostoyevski no ofrece una respuesta fácil, porque no hay respuestas fáciles.
pero nos deja con una pregunta. ¿Es mejor ser sabio en los caminos del mundo, protegerse y jugar el juego? ¿O es mejor mantenerse fiel a nuestros ideales, incluso a costa del sufrimiento? Esta es la elección que todos debemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas, y la respuesta no es sencilla, no es blanco ni negro. Tal vez la verdadera medida de una vida bien vivida no esté en lo que hemos ganado, sino en cuánta luz hemos traído al mundo, por más pequeña que sea, por más desapercibida que pase. Y así, la revelación final es que la bondad verdadera no se trata de ser recompensado, no se trata de ganar, ni de evitar el dolor. La verdadera bondad existe, no porque el mundo la valore, sino porque es la forma correcta de ser. Al final, ya sea que el mundo te llame tonto o santo, ya sea recordado o olvidado, que tu bondad sea apreciada o rechazada, lo más importante es que permaneciste siendo quien realmente eres. Porque en un mundo donde el engaño y el interés propio gobiernan, elige ser bueno. A pesar de todo, es la elección más poderosa de todas. Gracias por ver nuestro video, te invito a suscribirte para que no te pierdas los próximos videos.